¿Viste lo que sucedió con Nina Afinogenova? Sí lo vi. Se supone que esta agente del Kremlin, incrustada en la televisión del Kremlin, Russia Today, parte de agencia Novosti, del gobierno ruso, o sea de Putin, porque no hay más gobierno ruso que Putin. Esta mujer que ha defendido todo lo que ha hecho Putin, de pronto decidió que estaba en contra de la guerra de Ucrania y renunció a Russia Today. Mira, yo tengo un problema. He leído mucho sobre la forma de funcionar de las agencias de inteligencia rusas, soviéticas y rusas. Es decir, desde los agentes de inteligencia del zar que hicieron los que falsificaron los supuestos protocolos de los sabios de Sion para justificar los pogromos contra judíos, hasta todo el trabajo que hizo la NKVD y luego la KGB y ahora la FSB, me hacen pensar que es un truco. Es decir, Rusia no se gana nada convenciendo a los latinoamericanos hoy de que está haciendo bien en Ucrania. Los que ya están convencidos, México, Cuba, Nicaragua, Lula, pobrecillo, y además, bueno, Lula hizo ahí algo más extraño. Lula condenó la invasión, pero al mismo tiempo dijo que era culpa de Zelensky, cosa que tú dices, ¿de dónde sacaste eso, mi querido? Yo sigo estando con Lula, pero ahí metió la pata. Entonces, no tiene nada que lograr en América Latina, teniendo a la Afinogenova, o como se llame, apoyándolo y diciendo que todos los ucranianos son nazis. Pero hay un hecho real. Después de la debacle de Ucrania, Rusia va a luchar enormemente por recuperar credibilidad. ¿Qué mejor que tener a alguien que tenía credibilidad? Porque desafortunadamente esta agente del Kremlin, disfrazada de periodista, tenía una enorme credibilidad entre ciertos sectores de la izquierda latinoamericana que ahora finja independencia ideológica. Si la matan, igual empiezo a creerle, pero no la van a matar. No creo que vaya a pasar eso. Si eso le pasa a la Politovskaya, a ella la asesinaron. Esta mujer se va a la oscuridad durante un tiempo y cuando termine la debacle ucraniana, de pronto reaparece, la vuelven a admitir en Russia Today y es la palanca para recuperar la credibilidad rusa. Yo lo haría. Yo es lo que haría. Entonces no le creo a esa mujer ni el nombre.